claro, sí, muchísimas gracias. Pondría la cámara, pero está súper oscuro, no se ve nada. No, no se preocupe. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mi nombre es Pablo Navia. Pablo Sánchez. Pablo Sánchez Navia. Muy bien. Sí. Bienvenido. Sí. Los voy a Gracias. ir interrogando uno a uno para que vayamos conociéndonos. No, pero tranquilos. La idea es que esto sea algo agradable. Sí. Y bueno, doña Belén Bascuñán, que viene llegando. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Eres más joven que el promedio de vespertino, por lo que... Tengo 22. Ah, bienvenida. ¿Y estás estudiando en vespertino? Sí. Ah, bienvenida. Interesante desafío. Gracias. Chiquillos, vamos a ir esperando que lleguen más personas, pero mientras tanto, bueno, ustedes no sé si habrán visto anteriormente el video que yo les mandé por YouTube y que se encuentra dentro de nuestra aula virtual. Sí. ¿Lo han visto? ¿Pablo, lo viste? Sí, lo vi completo, sí lo vi. Perfecto. Lo vi, leí también toda la información del profesor Palma. Hice un extracto de lo que usted mandó, saqué lo fundamental de los accesorios, entonces si ahora pregunta, yo tengo todo clarito. Sí, pero... ¿Usted ha estudiado antes Derecho? 8 años atrás, en el año 1996. Sí, pero hay cosas que no se olvidan, como lo esencial sí. de lo que complementa, sí. Forma y fondo y como conceptos que quien ha sí. tocado alguna vez el derecho desde cualquier área utiliza. Así que me alegra que algunas nociones tenga. ¿Ah? Sí, yo soy profesor hoy día, yo soy profesor. ¿Cómo es eso? Me desempeño profesionalmente como profesor. ¿Profesor de qué? Profesor de matemáticas. Ya. Hay algo interesante, que los abogados en general no somos matemáticos, así que considérenlo un plus. Sí, no, está bien. También están con teleeducación, me imagino. Sí, estamos con teleeducación. Trabajo también así, igual que acá, hago con plataformas Zoom, con los alumnos, clases, guías, trabajo, correo, etcétera, todo eso. Súper, bienvenido. Pero, sí. Y, Carmen, una consulta, ¿tú tienes nociones de derecho previamente a esto? Perdón, me pregunta a mí. Carmen o Belén, la que esté más próxima a responder. Estudié un año en Pedagogía en Historia. ¿En serio? Tenía igual un ramo de Derecho, pero romano. ¿Ya? O sea, hay bases acá. Esto sí. Es súper interesante. Se viene bueno. ¿Cómo? Esto se viene bueno. No, pero mucho mejor, porque eso significa que les puedo sacar el jugo intelectualmente. Es la idea, ¿o no? Sí. Carmen, ¿y tú de dónde vienes? ¿No tienes acento chileno, por lo que escucho? No, soy mexicana, soy de México, pero ya tengo viviendo aquí en Chile. ¿De qué parte de México? 12 años. Debido a que me casé con un chileno, me vine a vivir a este país. Ah, bueno, el amor cruza la frontera. Sí, antes de casarme, yo había iniciado a estudiar Derecho en mi país, pero solo inicié y fui el primer año porque me casé y me vine, tuve que congelar. ¿De qué parte de México? El estado de Coahuila, que es el norte de México. Ah, ya, no conozco lamentablemente esa parte. No, es frontera con México además es un país enorme. Y lo interesante de México, o hablar de Ecuador, o hablar de Argentina, es que estamos hablando de países que tenemos mucho en común, más allá de la retórica de decir que somos países hermanos, es que compartimos un origen del derecho, una visión cultural, religiosa, política, que viene del mismo origen. Así que me parece súper interesante que en nuestro curso podamos tener también a otros latinoamericanos, porque creo que el debate que podemos abrir en esto va a ser aún más interesante y espero que también mucho más profundo y complejo,
cuando digo profundo y complejo, no quiero que hablemos solamente que vamos a ser súper serios y exhaustivos. No, no, no. Sino como que podamos realmente interesarnos y comprometernos más allá de cumplir una nota y cumplir una meta con el programa, ¿vale? Y Belén, me causa mucha curiosidad porque dejamos de lado la historia y entramos a estudiar Derecho porque hay cosas en común. En general, los abogados, antes de querer ser abogados, nos sentimos apasionados también por otras cosas. Terminamos en el Derecho muchos, porque obviamente el Derecho tiene algo que no tienen otras carreras, que es la versatilidad profesional, la amplitud de temas. Que eso yo creo que es una virtud de esta profesión. Críticas a la profesión y críticas a las ciencias jurídicas y sociales vamos a sacar muchas. Pero eso lo vamos a ir avanzando en el proceso. Así que Belén, cuéntame por qué este cambio, porque es interesante. Historia fue mi primera carrera, he tenido 4 antes, pero... Muy millennial. Sí, el año pasado fue ingeniería comercial. Bueno, en realidad estuve sujeta a muchos cambios, tanto de vivienda, muchas cosas. Así que ahora me establecí en Santiago y me decidí a estudiar. ¿De dónde eres tú, Belén? De Santiago. Pero antes... ¿Ah? ¿Dónde vivías antes? Viví un tiempo en Iquique, en Chillán y en distintas comunas dentro de Santiago. Pero tú eres una mujer de mundo ya. Claro. Muy interesante, es bueno ser también sedentario. O sea, no más, yo soy más sedentaria, toda mi vida he vivido en Santiago, así que, no, ahí cambian un poco las visiones. Chiquillos, para comenzar, veo que no se están sumando más alumnos. Por favor, la asistencia es obligatoria de todas maneras. Insisto, más que cumplir normas, a mí lo que me interesa son compromisos más valóricos. ¿Ok? Para lo demás vienen otros ramos durante toda la carrera en donde van a haber otro tipo de cosas, pero lo nutritivo de estudiar ciencias jurídicas y sociales es que muchas áreas van complementando nuestro conocimiento. Así que no se confíen, no subestimen un ramo, porque igual que el profe de matemáticas, al final del día da lo mismo el orden de los factores, no altera el producto. Y para titularse como licenciado en ciencias jurídicas, igualmente tienen que haber aprobado todos los ramos y, como no somos maquinitas, somos seres humanos con habilidades cognitivas, hay que ser íntegros, ¿ok? Y entre más íntegro y amplio sea nuestro conocimiento, les aseguro que mejor va a ser cómo ustedes se enfrentan a esta profesión y también de mejor manera ustedes van a ser armónicos, no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel personal. ¿Ok? Así que vamos a leer en esta época. Eso, les voy a pedir, no siempre puedo verlos porque en algunos momentos voy a ir captando la pantalla, pero sí les voy a pedir que traten de hacer alguna seña para poder intervenir, porque si no se hace eco y no es solamente que yo no escuche, sino que también ustedes puede que no se puedan oír bien, ¿vale? Vale. Tratemos de ir buscando, eso sí, las mejores fórmulas que nos den con el curso para que podamos hacer esto de la mejor manera. Damos la bienvenida a don Camilo Oces. Don Camilo. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Pregunta, ¿has estudiado Derecho antes o alguna relación con las ciencias jurídicas o sociales? No sé si la contabilidad sea una ciencia. Tú eres el que escribió que es contador. Ya, bienvenido. Sí, tiene mucho que ver con todas las actividades que hace la sociedad en una empresa. Todos los registros y toda la traducción de los hechos económicos, que son prácticamente interacciones sociales, económicas, claro. Sí, algo creo que se relaciona. Bueno, yo creo que hablar de economía es hablar de la esencia del ser humano. Así que lejano no es. Y para poder hablar de contabilidad, también hay que saber o tener ciertas lógicas respecto de la historia. Así que tan lejano, aunque no lo parezca, no está. ¿Por qué? Porque creo que es importante decir que
la capacidad reflexiva o el conocimiento en general, de un lado o del otro igual está entrelazado, así que independiente de que si alguno estudió filosofía, historia, de todas maneras hay habilidades que aquí se van a empezar a denotar, con una mayor inclinación hacia un lado o el otro respecto a la información, pero sí o sí ustedes mismos van a ir percibiendo algunas cosas, que es la idea, ¿ya? Chiquillos, en vista de que... Profesora, dígame. Quería interrumpirle. Ya, la idea es que me levanten la mano, y lo otro que me gustaría hacer hincapié, chiquillos, que como yo no los puedo ver, y hay ciertas cosas que en esto se van viendo medias detenidas, no me interrumpan siempre y traten de hacer una señal, porque si no se hace eco. Y por lo demás, para no perder el hilo. Así que traten de poner atención, que cuando cierre una idea, intervengan para que de esa forma no perdamos el hilo. ¿Vale? Vale. Vamos a usar señales básicas y universales. Ya. Dígame, Camilo. Le comento que por temas de horario tenía la clase de matemáticas. Ya, temas de ese tipo, chiquillos, no es por ser pesada, pero como tenemos tiempos delimitados en Zoom, los temas personales, por favor, por correo, en lo que a mí me corresponda les voy a responder, o a las autoridades que sean pertinentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos orden y logramos conversar de los temas que sean comunes, o temas que sean de interés común, o temas que sean propios de la cátedra, ¿ya? Camilo, tú me mencionaste lo del tema de que tenías una incompatibilidad, pero como es un tema personal y Zoom nos da tiempos para hablar, vamos a dejarlo para después, ¿ya? Ok, ya. Súper. Genial. Chiquillos, lo primero es que día a día quisiera que ustedes vayan revisando la prensa, porque es una fuente indirecta para poder ir comprendiendo los fenómenos sociales que ocurren tanto en Chile como a nivel internacional, y que por lo demás algunos de estos hechos o fenómenos fenómenos sociales que principalmente la humanidad enfrenta este año, que es el 2020, pueden conllevar a generar algunos hechos que sí o sí van a ser de interés, ni más ni menos que para la ciencia jurídica, ¿cierto? Como ustedes bien saben, estamos hoy día frente a una pandemia que ha sido declarada a nivel mundial, que es el COVID-19, ¿cierto? Pero como esa es una materia propia de lo internacional, y a mí lo que me interesa es que ustedes empiecen a destacar y a saber reconocer algunos antecedentes, y como en Chile desde octubre estamos viviendo algunos fenómenos a nivel nacional que sí se relacionan con fenómenos a nivel internacional, sea antes o después, ¿vale?, de lo que sucede en Chile, me gustaría que empecemos a trabajar como bitácoras o notas personales que pueden ir ustedes extrayendo a través de la prensa o de otras fuentes de información que vamos a ir dentro de este curso identificando, para que ojalá a finales de este semestre o a finales de este año, si es que seguimos juntos tomando este curso, podamos finalmente hacer una labor como estudiantes o como ojalá también historiadores, quién sabe lo que podamos llegar, de lo que ha venido sucediendo en Chile desde el 18 de octubre del año 2019, y de esa forma ustedes puedan percibir lo que es la labor investigativa. ¿Vale? ¿Les parece? Sí. Ya. Sí. Lo interesante de esto es que esta es mi primera propuesta de trabajo a nivel colectivo con ustedes, para que de esta manera podamos, ir aprendiendo a trabajar lo que es la recopilación de fuentes. ¿Para qué? Para que aprendamos a investigar. Y por lo demás, porque quiero que aprendamos a trabajar de manera colectiva. ¿Por qué? Porque les aseguro que hoy día, de todos nosotros que somos 5 participantes, probablemente ni siquiera entre 2 logramos creer, pensar y sentir la vida de la misma manera. ¿Vale? Sin embargo, hay cosas en las cuales sí tenemos que tener un criterio uniformado, y quienes leyeron el texto del doctor Palma, ya lo tienen en conocimiento, que es la metodología científica. Muy bien, profesor de matemáticas, ordenadito.
Pero no se preocupen, los que no lo han hecho lo van a hacer igual y esto se va adquiriendo como hábito. Bueno, como les decía, probablemente no todos nosotros pensamos ni creemos en lo mismo, porque cada uno de nosotros tiene una identidad que como individuos conforman quienes somos hoy en día y que espero, sinceramente, que no sea lo mismo que crean la próxima semana y mucho menos que sean las mismas personas al final de la carrera. No lo digo como algo que los intimide, los amenace, todo lo contrario, sino que porque quiero que esto sea una escala de conocimiento que a ustedes no solamente los oriente como futuros abogados, como profesionales del derecho, sino que, como les decía anteriormente, también como seres humanos, ¿vale? Dígame. Lo que más me gustó de todo lo que leí del profesor Palma fue casi ya al final, que hablaba de transformarnos en mejores personas, de poder compartir los materiales, compartir las miradas, los diferentes enfoques que nosotros le pudiéramos ir dando a este ramo, y como que tocaba esa parte moral igual del ser humano, como la ética, como ser mejores. Tal cual. Eso fue lo que más me gustó. Me parece que es una observación súper importante porque hoy día nosotros como humanidad, ni siquiera nosotros como chilenos, enfrentamos ciertos hitos históricos. Lo que hoy día nosotros vivimos, los chilenos tenemos 2 hitos en menos de 6 meses que marcan por completo nuestra vida y la vida colectiva, la vida social y además la historia y por lo demás el derecho. ¿Ok? El primero que nosotros debemos mencionar, que es tanto a nivel, que es a nivel nacional, que es el 18 de octubre del 2019. Y otro hito no menor que nosotros estamos viviendo como hito histórico es la declaración de la pandemia a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud en marzo del año 2020. ¿Vale? Sí. Entonces, lo interesante es que ustedes empiezan a estudiar derecho justamente parados ni más ni menos que frente a 2 fenómenos históricos que van a influir sí o sí sobre el derecho, ¿vale? Entonces la invitación nuevamente es que empecemos a trabajar como historiadores del derecho, ¿ok? ¿Quién sabe si alguno de ustedes después esta clase de hoy la considera un punto inicial? Sería maravilloso, pero sea como sea, desde lo individual o incluso hacia lo profesional, están ustedes siendo protagonistas de fenómenos históricos, de hitos históricos, ¿vale? Que queramos o no, están aconteciendo, ¿ok? Lo que yo quiero es que ustedes, en un mediano, corto, largo plazo, no lo sabemos aún, puedan narrar estos hechos desde lo individual, pero que también sepan utilizar la metodología científica, ¿vale? Para que la investigación jurídica pueda tener sus frutos. La historia es una forma, ¿vale? De muchas que ustedes van a tener que recurrir a futuro para poder desempeñarse profesionalmente. Pero les aseguro que las lecciones que podamos extraer de estas clases no solamente les van a servir para que ustedes piensen el derecho, sino que también para que ustedes puedan actuar de una manera mucho más amplia en cualquiera de los campos del derecho en general. ¿Por qué? Porque la invitación aquí es a reflexionar, ¿ok? Así que lo primero es que vamos a empezar a trabajar, como ya les mencioné, con la prensa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje que es un poco más coloquial, un lenguaje que no necesariamente exige saber el lenguaje técnico de esta profesión y que por lo demás está escrito para la ciudadanía, ¿vale? Así que, por lo demás, ¿ustedes son todos ciudadanos? Bueno, sí. Yo soy ciudadano porque voto. ¿Quién es más ciudadano o ciudadana y ciudadane? ¿Doña Carmen? ¿Doña Carmen? Sí, también. ¿Tú eres ciudadana? ¿Cómo, perdón? ¿Tú eres ciudadana, Carmen? ¿Ciudadana chilena? Ciudadana. Ni siquiera te estoy preguntando de dónde. Sí.
Me considero ciudadana. Entonces estamos todos hablando desde los derechos que nos da pertenecer a un Estado, ¿cierto? Por lo demás, claro, ustedes tienen claro que no toda la vida, no toda la historia de la humanidad, todas las personas han sido ciudadanos. Y por lo demás, en este grupo, más de la mitad, solamente por nuestro género, no hemos sido ciudadanas solamente por el hecho de haber nacido. Exacto. No tenían derecho a voto las mujeres. Exactamente. Y al tener ese derecho a voto es algo que, por ejemplo, podríamos terminar estudiando en este curso, aunque corresponde más al segundo semestre, cuando hablemos de historia constitucional. Pero el gran asunto acá es que quiero que nos tratemos de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, y en eso voy a ser enfática, guste a quien le guste, porque el lenguaje inclusivo es también un derecho. Y lo interesante de esto es que lo empecemos a ejercer, porque yo no quiero lenguaje que excluya a alguno de ustedes. Si estoy exagerando, es mejor que sobre a que falte, ¿cierto? Siempre mejor. Es mucho mejor, porque aquí, como dijimos, cada uno de nosotros piensa distinto. Lo que tiene que ser común es nuestro conocimiento, las técnicas, las metodologías y el conocimiento propiamente tal que tengamos de esta disciplina, de otras y del derecho como tal. ¿Vale? Bueno, como les dije, la prensa. ¿Ya? De ahí los voy a interrogar al respecto. Segundo, cierto material audiovisual, que creo que hoy día lo conversé con Camilo, que vamos a ir usando para complementar, y que no sea solamente leer derecho, porque para eso tienen todo el resto de la carrera. Créanme, aprovechemos de ver películas, de leer poesía, de comentar series. Hay mucho material muy interesante que nos sirve para recrear el derecho. Y otros textos que, si quieren ustedes los toman, estoy pensando si esto lo utilizamos como un trabajo complementario o no. Vamos a ver, que son las 21 lecciones para vivir en el siglo XXI de Harari. ¿Ok? Que es un historiador israelí que hoy día es muy relevante, muy interesante, el gran juego. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quiero que ustedes se posicionen en su rol, como les decía, de protagonistas de la historia, sujetos activos dentro de la historia y puedan reflexionar en distintas perspectivas, ¿vale? Porque el derecho no es solamente leyes. Como les mencioné en el audio, estudiar derecho o ser sujetos parte del conocimiento de la ciencia jurídica no es solamente aprender leyes. No es como en Estados Unidos cuando te dicen, estudias leyes. No estudiamos leyes, estudiamos muchas cosas, demasiadas cosas. Entonces, ustedes ahí, cuando le digan, te felicito Camilo, te felicito Belén, no sé, qué rico que estáis estudiando leyes, y tú lo vas a mirar y les vas a decir, no, estoy estudiando ciencias jurídicas y sociales, es mucho más íntegro, es mucho más amplio, mucho más complejo, ¿vale? Para que lo tengan con orgullo en ese sentido. Y entre más les interese la filosofía, entre más les interese la política, entre más les interese la astronomía, les interese la música, más van a saber, ¿ok? Así que, ¿alguno de ustedes le dio prioridad a la lectura del profesor Palma, además de Pablo? Sí, yo. Carmen, ¿tú leíste el documento del profesor Palma? Sí, no lo alcancé a leer todo, pero sí leí las primeras partes y me encantó. ¿Tomaste contacto entonces con las teorías que expone ahí el doctor Palma respecto a la historia del derecho y a la investigación jurídica? Sí, me encantó eso. Usted lo mencionó ahorita, me encantó que él habla de las ciencias jurídicas. Tal cual. Él habla de las ciencias jurídicas. Todo se basa en las investigaciones históricas, jurídicas, el conocer, comprender, todo eso, todo va directo a las ciencias jurídicas. Fabuloso, porque me parece además muy interesante que tú desde México también puedas percibir que estudiar historia del derecho, como les decía en un inicio, va directamente de la mano. No es algo aislado, ¿ok? Y Sandra... Exacto.
Perdón, Belén y Camilo, ¿leyeron el texto? También como mi compañero lo leí, pero no alcancé a leerlo entero. No importa. Sin embargo, me quedo con una frase del profesor que habla sobre que no puedes tener un abogado bueno si no tiene conocimiento amplio de lo que es la historia del se me fue la palabra. No importa. Entrelazamiento de todas las variables sociales para entender, por ejemplo, varias normativas. De hecho, a mí me pasó, ¿y por qué me quedo con eso? Porque yo hice como un juego de lo que me pasó cuando estudié el ramo de tributaria, y mucho yo criticaba y decía, ¿por qué esto se hace así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué hay que hacer los tributos de esta manera? Y claro, después, gracias a la formación que tuve con un profesor, me explicó, él estaba en boga en el contexto histórico de cuando se hicieron las reformas tributarias, y me explicó por qué se había modificado una normativa y se había llegado a lo anterior. Y ahí me di cuenta, por lo que decía el profesor Palma, que, oye, tenéis que conocer el contexto. Hay que tomar Entonces, ¿viste? Ahí está precisamente la invitación que les hago de empezar a construir esta bitácora, blog de nota, no sé cómo la podamos llamar, ¿vale? Pero empiecen a tomar notas, chiquillos. Empiecen a distinguir antecedentes, porque al final de este curso, y que va a ser evaluado, pero no quiero que sea evaluado en lo cuantitativo, sino que en lo cualitativo, ¿vale? Porque, insisto, ya van a venir los momentos en que les van a pedir el resultado exacto de la fórmula. Pero lo que yo quiero es que ustedes cuestionen los números dentro de esta fórmula. Y aquí recurro a las matemáticas. ¿Por qué? Porque uno cuando estudia derecho estudia fórmulas. A más B igual C. ¿Cuáles serán los contenidos? Habrán algunos temas. Por ejemplo, en el caso del 18 de octubre del 2019 en Chile. Habrá tanto un A que puede ser el componente social, ¿vale? Podrá haber un B que será el componente del ordenamiento jurídico y la Constitución. Y ese resultado es lo que nosotros tenemos que llegar a responder. Pero puede ser que, por ejemplo, en otro caso, no sea lo social, sino que lo religioso. Como, por ejemplo, en la conformación del derecho español. ¿Es solamente el malestar de la sociedad chilena? ¿Es solamente el malestar de los latinos en la antigua Roma? ¿Es el malestar de los judíos en Jerusalén lo que provoca este punto divisorio entre el antes y el después de la línea de tiempo, como la conocemos en Occidente? ¿Vale? Y eso tenemos que saber reflexionarlo. Y entre más elementos tengamos y más fuentes mediatas o inmediatas, como señala el profesor Jaime Izaguirre, ¿vale? Que también les voy a ir mandando información de acá del profesor Izaguirre, vamos a poder ver qué es lo que solamente es estudiar doctrina o un par de textos, o analizar desde múltiples perspectivas el derecho para poder entender qué es este igual C. ¿Se entiende? Correcto. Y por lo demás, chiquillos, miren, a ver, son las 19:35. Este video yo la tengo programada con un link y puse otro de propuesta. Igual vamos a tomarnos un recreo para que alcancemos a ir al baño, vayan a rellenar su tacita de café, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y que sea obviamente debidamente correspondiente a lo que es una clase, por virtual que sea, ¿vale? Sí. Y podamos después seguir la clase para que de esa manera podamos empezar a comentar el texto del profesor Palma, que no se agota en las tantas páginas o palabras que él tenga, porque vamos a recurrir constantemente a esa filosofía que él propone, a esos, para mí, principios que él sugiere de lo que debe ser la cátedra, y convengamos que tampoco hay que entender todo como una línea, que no todo hay que leer de pe a pa, sino que hay que entender el espíritu de lo que esto quiere señalar. Ahora, sobre lo que ya sé que ustedes entienden, que es bastante más de lo que yo esperaba para hacer el primer día, lo que me alegra
muchísimo, muchísimo. Quisiera saber si alguno de ustedes de manera voluntaria quisiera comentar alguna noticia en ¿cuánto? Un par de ideas rápidas, en menos de un minuto, ojalá, que le haya llamado la atención de la semana pasada a esta fecha y que consideren que tiene relevancia para el derecho. Carmen o Pablo, no sé. La Carmen quiere lo haga, Carmen. Le damos el pase a Carmen. O acá al cachipún, da lo mismo, pero quiero que alguno de ustedes pueda comentarme alguna noticia, pero que obviamente tenga relevancia para los efectos de esta cátedra. Yo había visto una noticia que había ocurrido el día 18 de marzo, el día 18 de marzo, en el estado excepcional. ¿Puede repetir que se fue la señal? El día 18 de marzo, el estado excepcional constitucional del país, el presidente de la República... Estado de excepción constitucional. Sí, el presidente de la República expone un estado de catástrofe. Vale. Y en este estado de catástrofe es por una calamidad pública. Por supuesto que el procedimiento indica que lo dispone el presidente de la República, que se debe indicar una zona, pero a la vez de eso que restringe libertad de locomoción, libertad de reunión, restringe alterar el derecho a la propiedad y medidas administrativas. Yo creo que esta noticia igual los cambia la vida a nosotros, y yo creo que aunque dure un tiempo determinado, aunque ahora en esta parte puede durar hasta un año en renovaciones, pero esto tiene un tiempo determinado, tiene 90 días de duración. Esta noticia decía que durante 90 días vamos a estar en un estado de catástrofe, viene a regular y a cambiar toda nuestra vida. Muy cierto. Ahora, me gustaría, conforme a lo que acaba de señalar Pablo, que es muy coherente, me gustaría que alguno de ustedes, de los que no ha comentado esta noticia, que habla precisamente del 18 de marzo, con la declaración de estado de excepción constitucional a raíz de la pandemia a nivel internacional que es el COVID-19, pueda señalarme qué normas jurídicas o normas que tengan alguna vinculación con nuestro ordenamiento jurídico se han suscitado desde esa declaración de estado de emergencia constitucional, estado de excepción constitucional, que es el estado de catástrofe. Camilo tenía la mano arriba. Sí. Tengo entendido que en la Constitución política se le atribuye al Poder Administrativo el estado de excepción de catástrofe. Yo justo lo había mencionado en el trabajo. No recuerdo si era el artículo 41, 43 o los dos juntos, pero por ahí. Eso es lo que yo me acuerdo. Vale, tiene mucho sentido lo que dices, pero lo que yo quiero es que no analicemos la ley, sino que normas o antecedentes que hayan ocurrido a raíz de este hito, que es la declaración de estado de excepción constitucional, en que se declara el estado de catástrofe a nivel nacional debido al COVID-19. Por ejemplo, ¿qué pasa con temas laborales desde esta declaración? ¿Qué pasa incluso con temas tributarios con esta declaración? ¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico tras esta declaración de estado de excepción constitucional? Pero no cualquier fecha, sino que desde la fecha que señala acá Pablo, que es el 18 de marzo. ¿Alguno? Chiquillas, no las escucho. Carmen o Belén. ¿Quién dice yo? No se me ocurre qué responder. Pero de lo que tú has visto por Facebook. Ojo, que las redes sociales, chiquillos, hoy día tienen poder. Si no, pregúntenle a Hillary Clinton por qué se habla que falló en temas sociales y motivo por el cual Trump ganó a punta de Twitter. Bueno, sin duda que... Bueno. ¿Quién quiere seguir explicando? Podría ser... Carmen, ya que no te veo la cara, dale, por favor. Toma un segundito, Camilo. Ya, podría, bueno, por lo que le escuché, tal vez estoy mal, no estoy bien. Pues usted mencionaba en cuanto a las cosas del trabajo, en cuanto al trabajo, y una de esas que yo escuché que respecto a todo eso, se viene haciendo
un subcontrato, un contrato anexo para poder no despedir a las personas, sino simplemente suspenderles su trabajo por un determinado tiempo, por 1 mes, 2 meses. Es un anexo de contrato. Y ahí ustedes, a raíz de qué ven que hay, ¿quién tiene aquí las facultades para intervenir respecto a las normas laborales en Chile? ¿Quién influyó en esto? ¿De dónde emana esa norma que tú estás mencionando, Carmen? ¿De dónde manda esa norma? ¿De dónde emana? ¿De dónde surge esa norma? ¿Qué institución, de hecho, es la pregunta? Es el Ministerio del Trabajo, ¿no? De la Dirección del Trabajo. Exacto. ¿Y qué es lo interesante ahí? Que a futuro, imagínense ustedes en un par de años más, 3er año, ya tienen just postulando y están trabajando en derecho, o a futuro alguno de ustedes quiere investigar sobre los fenómenos ocurridos en Chile a raíz del COVID-19, la alteración del ordenamiento jurídico, o desde la sociedad, a saber, si son muchas las opciones. O tributariamente, alguno de ustedes. El tomar el dictamen de la Dirección del Trabajo más este estado de excepción constitucional del 18 de marzo les va a servir de antecedente. ¿Quién sabe si en un par de años más les toca ver una causa en tribunales que tenga relación con esto? Porque lamentablemente corremos el riesgo que algunas de estas causas lleguen a durar 5 años más. Es algo que en este minuto todavía no sabemos. Podemos tener, por ejemplo, las estadísticas que podemos llegar a concluir de la jurisprudencia en Chile para poder ver cómo el derecho se transforma a raíz de las sentencias judiciales de los tribunales chilenos luego de la declaración de la pandemia a nivel internacional. ¿Vale? Ahí obviamente vamos a ir sumando antecedentes. Pablo. Sí, el texto del profesor Palma ya lo mencionaba ya en una parte, hacía mención de qué pasaba, lo colocaba como ejemplo, qué pasaba en el caso de la relación contractual de un empleado versus al empresario, que se colocaban en iguales condiciones, pero luego a la larga, si lo analizábamos bien, igual iba a haber una diferencia, digamos, económica y ahí iban a igual a surgir algunos otros intereses. De hecho, ahí surge la teoría de, como señalaba el profesor Palma, de la cuestión social, que por lo demás es ícono cuando hablamos de el Chile de fines del siglo XIX y que atraviesa parte también del siglo XX y que provoca también el surgimiento de buena cantidad de normas y de actividad política en Chile durante el siglo XX. Sí. Ahora bien, este tema de lo que pasa hoy día frente a que las empresas o los pequeños empresarios o grandes empresarios puedan dejar a sus empleados por una cuestión que han bajado las ventas, todo eso, yo creo que igual ahí hay un poco de injusticia social frente a eso, aunque se puede analizar que por lo menos van a quedar con algo de dinero porque van a tener un sueldo, van a poder cobrar cierto porcentaje, hasta un 70% en el tema de seguro cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues bien, se olvida que el presidente de la República toma el 2% de una cantidad que son millones de dólares, y luego, por ejemplo, hoy día surgen créditos blandos a las empresas que estos pueden pedir hasta 3 meses la facturación. Si yo en mi empresa tengo una facturación de 300 millones mensuales, por ejemplo, yo podría pedir un crédito de 900 millones y al íntegro, presentando solo la documentación, dándome 6 meses plazo y 48 meses, 6 meses plazo para pagar la primera cuota y 48 meses para pagar la totalidad de este crédito. Es decir, que las empresas, en cierto modo, no van a quedar tan mal paradas. Los que están quedando muy mal parados, van a ser siempre sus colaboradores, que se tienen que al final salir adelante por sus propios medios. Pero eso último que tú has mencionado tiene igual alguna implicancia valórica respecto a los hechos. Porque, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, tomándolos a ustedes mismos como ejemplo desde su propia experiencia, obviamente el informe contable
que puedas hacer de aquí a fin de año va a ser completamente diferente por estos hitos que están ocurriendo en este año en relación a un informe contable realizado el año 2017, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el informe contable que se debió haber realizado en diciembre del año 2019, solamente por los hechos acontecidos desde el 18 de octubre, que son fenómenos sociales en este caso, como vamos a tomarlo en consideración, porque el derecho todavía no se había transformado en estos temas, evidentemente ha de influir sobre ese resultado, ¿vale? Que ahí yo creo que hay un punto bien interesante que nos va a ir permitiendo distinguir ciertas cosas. Por eso reitero, hay temas en común que todos debemos manejar por igual, o debemos empezar a manejar por igual. Pero ahí lo interesante es que cada uno va a interpretarlo, además de este estándar que tenemos que aprender a manejar a través de la investigación, a través de la ciencia jurídica como tal, para poder complementar y dar una opinión al respecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo contrario nos vamos a pasar, como se dice coloquialmente, de la verdad a la posverdad, que es lo que hay que evitar. ¿Ok? Chiquillos, voy a detener ahora esta parte de la clase, considerando que es como un recreo, igual llevamos un buen tiempo, lo que es bien interesante, para que podamos volver a las 20 horas como estaba programada nuestra segunda patita, donde más que discusión me gustaría exponerles bien la teoría de lo que se señala en el texto del profesor Palma, y así ustedes, quienes no lo hayan leído o aun cuando lo hayan leído, y si no lo han leído lo van a tener que leer igual, ¿ok? Puedan comprenderlo, porque me voy con la satisfacción y la alegría de ver que están reflexionando muy bien, pero de todas maneras la idea es que conozcan lo que él postula, porque no todo el curso lo voy a trabajar única y exclusivamente con el profesor Palma, ¿ya? Lo que yo quiero en algún minuto es que ustedes puedan confrontar teorías. Se van a acordar con esto de mí el día de su examen de grado, en que se sienten y les pregunte, ¿y qué vamos a hablar respecto a la inexistencia o la nulidad? Y ustedes van a decir, ¿por qué los juristas se pelean? ¿Por qué hay una teoría que dice que sí? ¿Por qué la otra dice que no? ¿Por qué? Porque la doctrina, ¿vale? Sí va a influir siempre sobre el derecho. ¿Ok? Ejemplo, Tribunal Constitucional y aborto 3 causales. Por un lado las feministas, por un lado las ecofeministas, por un lado las católicas, por otro lado las evangélicas, por otro lado el pastor Soto, por otro lado los colectivos de múltiples grupos sociales, y cada uno con sus propias teorías discutiendo si la ley debía ser o no confirmada según los parámetros que se establecen respecto a las competencias del Tribunal Constitucional. ¿O no? Entonces, también el otro juego que vamos a hacer acá es que vamos a cambiar y conocer teorías independiente de lo que nos guste. Más de alguno le va a tocar hablar desde la teoría marxista, más de alguno le va a tocar hablar desde lo aristotélico, más de alguno le va a tocar cualquier cosa. Lo bueno de esto es que ustedes tienen que aprender a ponerse en los zapatos del otro y entender que esto no es dogma, es ciencia. ¿Vale? Porque si queremos aprender dogma, chiquillos, bienvenidos al curso de Derecho Canónico. Fantástico. Pero yo no quiero en eso caer en los dogmas. No creo en las verdades absolutas. Me gusta el apasionamiento respecto a las creencias. Pero no sé ni siquiera lo que ustedes piensan en términos políticos, menos espirituales. Y no corresponde. Por lo menos no es la esencia de esto. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos al servicio de nuestras propias creencias, sino que, como futuros operadores del derecho, ustedes están al servicio del Estado, de la sociedad y del derecho como tal. Y eso sí es un dogma. Ya, nos vemos en un ratito. Vamos a discutir esto último. Voy a detener esto y nos encontramos. Chiquillos, ¿Mismo link? dejé el link en el aula virtual. Ahora... Sí, de la que Vale. Luego de eso, ahora entren con el nuevo link, porque no sé cuánto tiempo de duración tiene, estoy sorprendida, pensé que eran 30 minutos. Sí, duran 41 minutos cada enlace que uno puede tener. Este ha durado más.
Estaré vendiendo mi alma al diablo al internet, pero... Porque ustedes saben que internet es otra lógica. Ya, chiquillos. Busquen el link y nos vemos desde las 20 horas nuevamente. ¿Ok? Si quieren el contacto del resto de sus compañeros, avísenle porque hay asistencia. Dígame, Belén. ¿Es el link del 1.2 historia? Sí. Dale. Vamos a hacer siempre esa nomenclatura. 1.1, 1.2... perdón, este es 1.1, 1.2. La próxima semana va a ser 2.1, 2.2 y así sucesivamente, para que mantengamos como una cronología de las clases y el día que ustedes quieran recurrir a alguno de estos audios, no sé si lo vayan a hacer. ¿Quién sabe? Puedan recurrir a esta fuente, o lo otro que yo pretendo es que igual subir la clase como una cápsula más ordenada, porque así quien quiera después estudia directamente esa cápsula más que estos videos, que igual uno ocupa tiempo conversando y haciendo otras cosas. ¿Les parece? Sí, profesora, Camilo, te voy a mandar un mensaje para llamarte, ¿ya? Ok. Chao. Chao. Okay. Todavía no salgo. Ah, ya, ok. Pregunta, ¿están en la clase de Belicenio, profesor? ¿De qué? Ah, del profesor Belicenio. No, esto aparte. Ah, ya. Belisario Prat, de ¿Sí? Belisario, de Sí. Romano. Sí. ¿Me puedes dar su mail? Sí, yo se lo mando, Belén, por mensaje también, ¿ya? Ok, muchas gracias.